Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por la bendición que me concede de poder compartir con ustedes en esta tarde la palabra, la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, primeramente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 13 al 20. Ustedes ahí en sus hogares, hermanos, por favor, sigan con su vista esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20, dice así la palabra de nuestro Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre Santo, Todopoderoso, te damos muchas gracias por la bendición, Señor, que nos das de poder estar aquí en el templo, Señor, dispuesto, Señor, a predicar de tu palabra, Señor. Te agradezco, Señor, la bendición también que das a todos mis hermanos de poder estar escuchando, Señor, allí en sus hogares o donde quiera que se encuentren esta predicación, Señor, y poder estar alabando y glorificando tu nombre, Señor. Sabemos, Padre Santo, que con la intención en nuestro corazón de entrar en comunión contigo, Señor, y haciéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estemos donde estemos, Señor, podemos llegar hasta tu presencia, Señor, no por nuestros méritos, Señor, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque en este momento podemos estar delante de tu presencia. Gracias porque nos das la bendición de poder estudiar tu palabra, y te pido, Señor, que por favor abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos aprender lo que tú has preparado para cada uno de nosotros en esta tarde. Gracias, Señor, nuevamente en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando mi hermano Tona me invitó, hermanos, a que compartiera con ustedes la palabra de nuestro Dios en esta tarde, y me dijo que buscara un tema alusivo al Día del Maestro, pues mi mente, hermanos, de inmediato pensó en un tema relacionado con la enseñanza, que es la tarea principal de aquellos que se dedican en su profesión a ser maestros. Y al comenzar a desarrollar este tema, hermanos, me doy cuenta que todos nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que ver algo con la enseñanza. Como padres, tenemos el mandato en la palabra de nuestro Dios de instruir a nuestros hijos en su camino. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Como compañeros de escuela, ¿cuántas veces el compañero de al lado al terminar la clase nos dice: oye, ¿me puedes explicar? Porque no entendí lo que dijo el maestro. Y entonces, como podemos, explicamos y enseñamos a ese compañero.
con nuestras vecinas o compañeras de trabajo, las mujeres, ¿cuántas veces no les han dicho, ¿me puedes explicar cómo se hace tal guiso, cómo se hace tal postre? Y allí tienen que aplicar la enseñanza también. A nuestros compañeros de trabajo recién ingresados, al nuevo compañero de trabajo que llega, ¿cuántas veces no nos ponen a explicarle cómo debe de hacer su trabajo? Y así podríamos encontrar muchos otros momentos en los que cada uno de nosotros tenemos que enseñar a aquellos que nos rodean. Pero es muy importante reconocer, hermanos, la tarea que hacen aquellos que se dedican día con día a esta importante labor de enseñar. Es muy importante reconocer la vida de nuestros hermanos maestros, no solamente maestros en la vida cotidiana, no solamente aquellos que se dedican a esta profesión en su vida diaria, sino aquellos maestros también que cooperan y trabajan dentro de la iglesia, ya sea predicando un sermón, ya sea tomando alguna de las clases del Instituto de Formación Cristiana, en el departamento infantil, probablemente en el Ministerio de Música, enseñándonos a cantar, enseñando a los hermanos de la orquesta a tocar los instrumentos. Reconocemos delante de nuestro Dios la labor que hacen cada uno de ustedes, hermanos. Cada uno de ustedes que se dedican en su vida diaria a la enseñanza. Cada uno de ustedes que aportan dentro de la iglesia también un trabajo en ese ámbito de la enseñanza. Dios les bendiga, Dios les prospere, Dios les ayude y les dé sabiduría y entendimiento cada momento para enseñar aquello que conviene y que sea de bendición para sus alumnos. Sin embargo, hermanos, quiero que en esta ocasión el mensaje lo enfoquemos a esa otra parte que les mencionaba. Todos en algún momento de nuestra vida nos dedicamos a la enseñanza. El título de este mensaje lo hemos titulado y se llama ¿Qué enseñas con tu vida? ¿Qué enseñas con tu vida? Y no quiero, hermanos, que reflexionemos en lo que alguna vez, en algún momento de nuestra vida nos toca enseñar, sino que quiero que reflexionemos en esta tarde en lo que enseñamos cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de dirigirnos a los demás, con cada uno de nuestros actos que están a la vista de todos los que nos rodean. ¿Qué enseñamos? ¿Qué enseñamos a cada uno de aquellos que nos conocen, que saben quiénes somos cada uno de nosotros? Si pudiéramos ir y preguntar a nuestros vecinos o a nuestros compañeros de trabajo o amigos, oye, ¿qué me puedes decir de fulanito? ¿Qué me puedes decir de sutanito? ¿Cómo es él? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Qué enseñamos, hermanos, con nuestra vida? Vamos a mirar, hermanos, el pasaje que leímos al inicio. Pasaje que encontramos, ya dijimos, allá en Mateo 16, los versículos 13 al 19, cuando Jesús, por medio de dos preguntas, examina a sus discípulos. Veamos un poquito a detalle, hermanos, este pasaje. Jesús llevando a sus discípulos a la ciudad de Cesarea de Filipo. Podríamos decir, fue coincidencia que llegaron a esa ciudad. Fue coincidencia que se le ocurrió a Jesús en ese momento hacerles esas preguntas a sus discípulos.
Pero no, hermanos. Sin duda alguna, en la vida de Jesús no existieron coincidencias. Así como no existen coincidencias, tampoco en nuestras vidas, en la vida de ningún hijo de Dios y en la vida de ningún ser humano. Todo está perfectamente controlado por nuestro Dios. Y bajo ese control, Dios, nuestro Señor Jesucristo, decide llevar a los discípulos a esa ciudad, Cesarea de Filipo, para aplicarles un examen, un breve examen de 2 preguntas. Habían pasado ya más de 2 años que los discípulos habían estado con Jesús. Habían tenido muchas experiencias con nuestro Señor Jesucristo. Habían escuchado muchas de sus enseñanzas. Y el tiempo en el que nuestro Señor Jesús los iba a dejar se acercaba cada vez más. Era importante ver cómo habían avanzado en ese proceso de enseñanza. Porque después que nuestro Señor Jesús partiera, una ardua tarea les esperaba a estos discípulos: id y predicad el Evangelio a toda criatura, por todo el mundo. Esa era su tarea. Así que Jesús quiere ver cómo están, cómo van. Primero, hermanos, quiero que reflexionemos y pensemos en la ciudad a donde los llevó, Cesarea de Filipo. Quizás en la actualidad sería difícil encontrar una ciudad con estas características, y ahora vamos a ver por qué. 14 templos a Baal en esta ciudad, por lo menos, si no es que había algunos más. Para los griegos, esta ciudad era el hogar del dios Pan o el dios pastoril. Para los romanos, pues imagínense, hermanos, el nombre de la ciudad, Cesarea. Existía allí el templo más grande, más impotente o más maravilloso que tenía César, al cual consideraban como divino. Un dios, un templo hecho de mármol, grandísimo. Era la mayor obra que encontrábamos en esta ciudad, y de ahí su nombre, Cesarea. César era considerado como una divinidad para los romanos. Para los judíos también era importante, hermanos, esta ciudad. Allí nacía el río Jordán. Allí encontramos el nacimiento de este río, que era por demás importante para el pueblo judío. Cualquier religión importante de aquellos días estaba representada en aquella ciudad. Templos, estatuas, dioses de oro. Eso era lo que se encontraba en esta ciudad. Un ambiente verdaderamente dramático. Un ambiente de circo, un circo de columnas de mármol y de ídolos de oro. Era la ciudad de Cesarea de Filipos. Allí, en medio de todo esto, en medio de esta gran ciudad, aparece Jesús y sus seguidores. Y probablemente sus discípulos hayan pensado, ¿y para qué nos trae nuestro maestro a este lugar? ¿Qué querrá enseñarnos? ¿Qué querrá mostrarnos? Pero lo que quería nuestro Señor Jesucristo era aplicarles un pequeño examen. 2 preguntas nada más. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fue la primera pregunta. Después, ¿y vosotros quién decís
que soy yo? Quizás los discípulos pensaban, y al ver todos esos templos y todas esas estatuas de esos dioses, dijeron, ¿y con quién lo comparamos? Nuestro Maestro, nuestro Señor no está aquí representado. No hay un templo que lo represente, no hay una estatua que lo represente. Pero no era necesario, hermanos. No era necesario, porque Jesús estaba apuntando no a lo exterior que ellos podían ver. Jesús, con estas dos preguntas, estaba apuntando al corazón de sus discípulos. Quería ver qué había en el corazón de ellos. Quería ver cómo responderían a estas preguntas, porque sin duda era algo clave e importante para la gran tarea que ellos tenían por delante. ¿Qué había en el corazón de ellos? Después de esos 2 años y meses, días que ya habían pasado con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué habían aprendido? ¿Cómo poder saber de todas sus enseñanzas qué era lo que había en el corazón de ellos? Sin duda alguna Jesús lo sabía, pero también para bendición nuestra en la actualidad, Él quería que nos diéramos cuenta. La primera pregunta, fácil de responder para los discípulos, solamente tenían que decir lo que la gente decía acerca de Jesús. Los hombres pensaban que Jesús sería Juan el Bautista, quizás habría reencarnado allí en Jesús, o Elías, o Jeremías, o algún otro de sus discípulos. La primera pregunta no era tan complicada, pero la segunda pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Sin duda alguna los puso a pensar y a reflexionar qué contestarle a su maestro. ¿Qué debían contestar? Yo creo que no lo hicieron apresuradamente. Yo creo que Pedro no se apresuró a contestar esta pregunta. Muy probablemente, antes de contestar, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente?, Pedro cerró sus ojos y se puso a pensar en todo lo que Jesús les había enseñado hasta ese momento. Pedro cerró sus ojos y se puso a pensar en todo lo que habían vivido y los milagros que habían visto de nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo que habían estado con Él. Y estoy seguro que un acontecimiento en el cual estuvieron a punto de perder la vida, los discípulos, vino a su mente. No era una llovizna como la que hemos tenido estos días aquí en Morelia. No, fue una tormenta, una verdadera tormenta, impresionante tormenta, una gran tormenta que generaba olas que cubrían la embarcación en la que iba Jesús y sus discípulos. Tan impresionante la tormenta, tan fuerte la tormenta, que los discípulos sentían que iban a morir. Un escritor, hermanos, dice que allá en el mar de Galilea, donde sucedió esto, al occidente del mar de Galilea existía una área de montes y valles que formaban un gigantesco embudo, de tal forma que el aire que salía hacia el mar iba disparado totalmente como furia salvaje, así lo dice el escritor. Y por eso se generaban estas tormentas en el mar de Galilea. Tormenta en la cual
Nuestro Señor Jesucristo dormía tranquilamente, pero una docena de discípulos sentían que perecían. Señor, sálvanos que perecemos, le gritaban a Jesús. Señor, sálvanos que perecemos. Gritaban como niños sus discípulos desesperados porque no sabían ya qué hacer. Aún Pedro, experimentado pescador, no sabía qué hacer en ese momento. Y Jesús, con toda calma, abriendo sus ojos, sin ni siquiera levantarse de donde estaba durmiendo, solo abriendo sus ojos, les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Después de esa pregunta, bajo la cual los discípulos se han de haber quedado desconcertados, porque han de haber dicho, pues ¿qué no ves qué está pasando? Dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 8, lo pueden leer ustedes con calma en su casa, que Jesús se levanta, reprende a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y entonces los discípulos, admirados, dice que se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué gran lección, hermanos, para sus discípulos. Aún cuando veían ellos la muerte tan cerca, Jesús con toda calma les da paz y tranquilidad a su vida. Qué gran lección para Pedro, el experimentado pescador, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran lección para cada uno de nosotros, hermanos, en este momento. Pero regresando al momento del examen de los discípulos, hermanos, allá en Cesarea, sin duda alguna en la mente de Pedro apareció esta escena de la tormenta y cómo los libró nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente repasó la pregunta que le hacía a Jesucristo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro, con toda seguridad y sin titubear de ninguna manera, contesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Cristo, en hebreo el Mesías, en griego el ungido, el Hijo de Dios viviente. No titubeó Pedro. No había duda en el corazón de Pedro cuando contestó esta pregunta. Era importante escuchar una respuesta de este tipo. Y posteriormente, hermanos, Pedro, y por eso puedo decir que no había duda en la respuesta de Pedro, reflejó a nuestro Señor Jesucristo en su vida, en sus enseñanzas. Aún, hermanos, en el momento en el que Pedro estaba negando a Cristo, había quienes decían: no, este sí es uno de ellos, habla como ellos, actúa como ellos, porque Pedro reflejaba a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, hermanos, en esta tarde, la pregunta no es para los discípulos, la pregunta es para nosotros. ¿Quién decís vosotros que soy yo?, nos pregunta Jesús. Y no quiere que le respondamos, hermanos, con una frase en este momento. Él quiere que le respondamos con nuestros hechos. ¿Qué enseñamos con nuestra vida en relación a Cristo Jesús? ¿Qué enseñamos día con día en relación a nuestra fe? Allí es
donde Cristo quiere que respondamos. ¿Qué dice tu vida acerca de lo que crees de Jesús? ¿Qué aparece en tu mente, hermano, cuando piensas en Jesús de Nazaret? ¿Qué recuerdos vienen a tu mente? ¿Qué piensas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús? Te quiero invitar, hermanos, para que en esta tarde hagas un compromiso delante de Dios. Cada día, hermano, cada día, hermana, antes de iniciar nuestras actividades, antes de salir de casa, cerremos nuestros ojos y recordemos qué ha hecho Jesús en nuestras vidas. Recuerda la cosa más grande, más maravillosa, más extraordinaria que haya hecho Jesús en tu vida. De tal forma que con ese recuerdo que lleves contigo por la mañana, sea lo que reflejes durante el día, con tu vida, cada momento, en cada cosa que hagas hacia los demás. Que podamos reflejar a Cristo, que no haya necesidad. Y si tenemos la oportunidad de hablar y predicar de Jesús, qué mejor. Pero que aún si no tenemos esa oportunidad, nuestros hechos, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, reflejen a Cristo Jesús en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a cada uno de ustedes, hermanos.